El fútbol escocés no ha ido tan bien en Europa en temporadas anteriores. El hecho de que durante tantos años han ganado solo Celtic y Rangers la liga no es bueno. Eso dijo Tony Bloom luego de invertir casi 10 millones de libras en el Hearts en 2025. A lo que agregó, en un futuro no muy lejano, Hearts será una verdadera fuerza. Me decepcionaría mucho si no ganamos el título aquí en los próximos 10 años. Al momento de grabar este video, el equipo de los Corazones se encuentra primero con 6 puntos de ventaja por sobre ambas potencias. El entusiasmo pasa por romper lo que es quizás la mayor tradición del fútbol mundial. En los últimos 40 años, nadie por fuera de los dos de Glasgow lograron llevarse el título. Tal es el dominio que el desafío entre ambos es ver quién gana 10 ligas consecutivas primero. Rangers estuvo cerca de conseguirlo en 1998 y Celtic en 1975 y 2021. El último registro por fuera de ellos lo tiene el Aberdeen en 1985 de la mano de este joven al que hoy reconocemos como Sir Alex Ferguson. Ya volveremos a él. Para entender la dimensión de lo que el Hearts quiere conquistar, permítanos ver en profundidad la dominancia que tiene el fútbol escocés. El clásico conocido como Old Firm se adueñó del espectáculo tanto dentro como fuera del campo. Su tradición es un claro ejemplo donde la famosa frase "es mucho más que fútbol" se vuelve realidad. Lo primero a decir es que siempre tuvo un alto componente cultural porque se enfrentan dos perfiles muy distintos en muchos sentidos. Mientras que Rangers fue fundado en 1872 en honor a un equipo de rugby inglés, Celtic lo hizo en 1887 a partir de una colecta benéfica organizada por un marista irlandés. La división fue clara: protestantes contra católicos, unionistas británicos contra irlandeses, monárquicos contra republicanos, burgueses contra trabajadores. Su primer partido entre sí data de 1888 y lo ganaron los verdiblancos por 5-2. En lo que a títulos respecta, desde el inicio del torneo, y con esto me refiero a la Liga Nacional, que se lo disputan entre ellos dos. La primera temporada de la máxima categoría escocesa se disputó en 1891 y la ganó el Rangers, aunque siendo precisos tuvieron que compartir el título con el Dumbarton debido a que empataron en puntos, jugaron un partido de desempate, el cual también nuevamente quedaron igualados y por lo cual a los dos se los declaró co-campeones. Para el Celtic su primera conquista llegaría 2 años después, en 1893. Fíjense que estamos hablando de hace más de 120, 130 años. Lo interesante es que, si bien las aficiones se detestan entre sí, y en breve veremos momentos muy graves, los clubes parecían tener una suerte de acuerdo. De hecho, de allí viene el nombre de este clásico. The Old Firm, que traducido suena como la vieja firma o la vieja empresa, hace referencia a cómo aprovechaban esa rivalidad para beneficiarse comercialmente el uno del otro. Y aunque algunos le atribuyen el título a la prensa escocesa, como podemos ver en esta publicación de 1904 en la revista satírica The Scottish Referee, había señales bastante claras de dichas maniobras. Si no nos creen, veamos lo que ocurrió en la final de la Copa Escocesa de 1909, disputada justamente entre ambos. El primero de los dos encuentros terminó con un empate por 2-2. En la revancha, la balanza tampoco se inclinó para ningún lado y terminaron 1-1. En aquellos años, el tiempo extra o los tiros penales no eran una forma válida de definir un ganador, por lo que, al mantenerse igualados, debieron disputar un tercer partido. Según corrían los rumores en Hampden Park, y haciéndose eco de estas noticias que veníamos viendo, pareciera ser que ese segundo encuentro estuvo amañado para así tener un tercer partido y aumentar el flujo de caja. A raíz de eso, los fanáticos de ambos equipos saltaron al campo de juego para recriminarle a sus propios jugadores. Como se imaginarán, esto terminó con la final suspendida y el título vacante hasta nuestros días. Actualmente es muy difícil que se dé un escándalo de esa magnitud gracias a la profesionalización que tuvo el fútbol, tanto a nivel organizativo como de juego. En ese sentido, si hay un rol que está tomando especial importancia dentro de la industria es el del analista táctico. Es el encargado de transformar largas horas de partido en información útil y accionable para el entrenador, su staff y los jugadores. Si siempre quisiste comenzar tu carrera profesional en este deporte, no hay mejor lugar que Objetivo Analista, la escuela liderada por Dani Pérez, que tenemos el gusto que sea el sponsor de este video. Con una gran trayectoria en clubes de primer nivel europeo, ha desarrollado una metodología que ya cuenta con miles de alumnos alrededor del mundo. Lo mejor es que, al momento de grabar este video, está disponible un curso gratuito para que des ya mismo tus primeros pasos como analista táctico. En él aprenderás a ver partidos desde una óptica diferente. Dividirás el juego en sus fases, identificarás los patrones de un equipo y en paralelo podrás aplicar todo ese conocimiento en la preparación de informes de primer nivel, ya que también te enseñan a utilizar distintos softwares para recortar y editar videos, la materia prima del analista. Lo mejor es que no está orientado únicamente a entrenadores. También es ideal para periodistas, scouters, creadores de contenido y cualquier persona que quiera desarrollar habilidades para insertarse laboralmente en el fútbol. Por lo que, si quieres formarte con quien ya ha estado en la lid y comenzar a dar tus primeros pasos como analista táctico, ingresa en el link de la descripción o también puedes escanear este QR. Muchas gracias Objetivo Analista por ser el sponsor de este video. Volviendo a The Old Firm, aquel no sería el único momento tenso que vivió esta rivalidad. La época entre 1960 y 1980 fue particularmente
extremadamente violenta. Peleas callejeras masivas, zonas de la ciudad divididas y pubs prohibidos para fanáticos de uno u otro equipo. Uno de los episodios más graves se dio en 1980, justamente en el mismo escenario que en 1909, Estadio Hampden Park, final de Copa de Escocia. El partido terminó 1-0 en favor de Celtic. El problema fue que, al terminar el mismo, seguidores de ambos equipos saltaron al terreno y crearon una batalla campal mientras decenas de policías montados a caballos trataban de separarlos. Como consecuencia del episodio, se prohibió la venta de alcohol en los estadios. Y a pesar de que actualmente se están haciendo pruebas para volver a habilitarlo, la misma rige hasta el día de hoy. Así, han pasado más de 120 años de una rivalidad que fue tomando distintas formas a lo largo del tiempo. Quizás el momento más crítico para The Old Firm fue en 2012, cuando Rangers debió descender hasta la 4ª categoría por declararse en quiebra. Si les interesa que veamos cómo llegó a esa situación, háganlo saber en los comentarios. Los verdiblancos aprovecharon esa desgracia no solo para acumular títulos, sino también para marcarles a sus rivales que ya no estaban al mismo nivel. Ellos nunca descendieron, a tal punto que los fanáticos de Celtic retiraron la frase The Old Firm y los de azul la siguen usando. Lo cierto es que apenas Rangers consiguió su vuelta a la máxima categoría en 2016, la rivalidad volvió a estar como siempre. Al día de hoy, ambos clubes poseen, escuchen bien, 55 títulos de liga cada uno. Esto implica que de las 129 temporadas que se disputaron, ellos se quedaron con 110. Una verdadera locura. Y obviamente, el que no sale campeón queda segundo. Desde hace años que el resto de los equipos compiten por el tercer lugar. Quienes más se le acercan en términos de títulos son el Aberdeen, Hearts e Hibernian, con apenas 4 torneos cada uno, ni un 10% de los gigantes. Tal como dijimos al principio, el último milagro se dio en 1985. A inicios de esa década, un Aberdeen comandado por Ferguson logró 3 títulos ligueros. Además, también conquistó la Recopa de Europa, venciendo a nada más ni nada menos que el Real Madrid. Alex no solo es ídolo en Manchester United, también tiene su propia estatua en el estadio del conjunto escocés. Lo curioso es que el DT nació en Glasgow, por lo que vivió The Old Firm en primera persona desde que era niño. Al respecto mencionó: hay gente que insiste en que otras rivalidades futbolísticas pueden generar tanta intensidad como esta. Créanme, no hay nada comparable. Sin embargo, llegamos a 2026 y nos encontramos con esta tabla de posiciones. Ninguno de ellos dos está en la delantera. Ese lugar es ocupado por el insólito Hearts. Nadie entiende de dónde salieron ni por qué parecieran estar tan preparados para romper 40 años de tradición. Este conjunto no nació de una religión ni de una ideología. Lo hizo desde el centro físico histórico de Edimburgo, la capital del país. El nombre completo es Heart of Midlothian FC, en honor al antiguo edificio donde estuvo la prisión y luego un tribunal. En las cercanías de él solían reunirse quienes después fundarían el club en 1874. Tal es así que, al día de hoy, un mosaico en forma de corazón muestra el lugar exacto de su creación. En cuanto a títulos de liga, la última vez que la ganaron fue en 1960. Han pasado 66 años. Las siguientes 5 décadas fueron caracterizadas de un montón de altibajos, incluso con descensos a la segunda división. También es cierto que, en más de una ocasión, estuvieron muy cerca de consagrarse campeones. En 1986 estuvieron a minutos de frenar lo que sería esta racha histórica de The Old Firm. Llegaban primeros a la última fecha y les bastaba con un empate para coronarse. Pero la mística de los gigantes una vez más apareció y Celtic fue quien se llevó el título por diferencia de goles. Y más allá de levantar la Copa de Escocia en 1998, hubo que esperar muchos años para volver a pelear el título como lo están haciendo actualmente. Lo más cerca que estuvieron fue en 2006, luego de la gran inversión que realizó Vladimir Romanov. El lituano-ruso se hizo con la institución y desenfundó una buena cantidad de fondos a través de su banco Ukiobanka. Lamentablemente terminaron segundos en la tabla una vez más. Al poco tiempo, Romanov enfrentó diversos problemas económicos que afectaron al Hearts, llevando a su salida en el año 2013 y dejando el club al borde de la desaparición, algo muy similar a lo que le ocurrió al propio Rangers en esa misma época. Pero, en este caso, el del Hearts, sucedió algo mágico dentro de la comunidad. Cuando el lituano desaparece, los fanáticos formaron la FO, que significa Fundación del Hearts. Actualmente cuenta con 8.000 miembros. Ante la crisis, todos ellos aportaron tanto a nivel económico como operativo para mantener el club a flote. La empresaria Anne Butch particularmente cubrió la mayor parte de las deudas. Ella, a través del consorcio Bidco 1874, desembolsó 2,5 millones de libras de su propio bolsillo para sacar al Hearts de la administración concursal y permitir que el club continuara funcionando. A cambio, se quedó con el 100% de las acciones. Aunque, al mismo tiempo, hizo la promesa de que, cuando la institución volviera a estar económicamente estable, ella le devolvería la porción mayoritaria a ese grupo de fanáticos. Y mientras que en los escritorios se jugaban la supervivencia, en lo deportivo tampoco fueron años fáciles. Tal como vemos en la imagen, en 2014 debieron consumar el descenso debido a la quita de 15 puntos por los problemas administrativos. Y si bien lograron volver el año siguiente, en 2020 cayeron una vez más. Lo que sí estaba claro era que todo ese esfuerzo y sacrificio no sería en vano.
Los recortes y el deterioro en el rendimiento deportivo era el precio a pagar para dejar de improvisar desde el punto de vista de la gestión. Y funcionó. Gracias a Butch, a la fundación y a distintas donaciones, la institución logró estabilizarse. Hasta remodelaron su estadio, el Tiny Castle Park, que ahora cuenta con capacidad para 20.000 espectadores. Y aunque está lejos de los 60.000 asientos de Celtic Park o de los 51.000 del Ibrox Stadium, construyeron en su interior un hotel de 25 habitaciones que les da ingresos los 7 días de la semana. Ann siguió a cargo hasta 2025, a pesar de que en 2021 cumplió con su promesa y le devolvió el 75,1% de las acciones a los fanáticos. Ese día es conocido como el Día del Corazón y el Alma. El restante 24,9% de las acciones quedó disponible para que inversores minoritarios puedan aportar. Ahora bien, más allá de la mejora en los últimos años, Hearts sigue estando increíblemente lejos a nivel económico de las dos potencias. De hecho, ningún otro equipo se les acerca. Si revisamos los últimos ingresos anuales, Celtic con 144 millones y Rangers con 94 millones de libras facturaron entre 4 y 6 veces más que los de Edimburgo, que se quedaron en 24 millones. Una verdadera locura. Las plantillas reflejan esta misma diferencia. Mientras que los verdiblancos mandan con un conjunto valuado en 134 millones de euros y los azules lo siguen con uno de 102, el del Hearts acumula unos humildes 22 millones. Viendo todos estos números, la gran pregunta sigue siendo cómo hicieron para posicionarse primeros en la tabla y, más importante aún, si tienen las herramientas para terminar el trabajo. La clave de esta increíble actualidad pasa por el individuo que les mencionamos al principio, Tony Bloom. De hecho, ya lo conocimos en este otro video, ya que también es dueño del Brighton en la Premier League. El empresario británico tomó la decisión de invertir 9,86 millones de libras por el 29% de las acciones del equipo antes de iniciarse la temporada 25-26. De esa manera, la composición económica de las acciones de la institución queda así. La FO con el 53,6%, es decir, los fanáticos que reconstruyeron el club, Bloom con un 29%, Bidco 1874, es decir, Ann Butch con un 12,4% y los otros accionistas aficionados con el restante 5%. A diferencia de Romanov, Bloom llega como un socio estratégico sin derecho a voto. La FO sigue teniendo el 75,5% de las acciones con capacidad de toma de decisiones, dejando el restante 17,4% a Bidco 1874 y los accionistas aficionados con el último 7,1%. Bloom posee el 0% de esa categoría. Pedimos disculpas si suena un poco confuso después de los porcentajes anteriores. Esencialmente, Bloom invirtió dinero y eventualmente recibirá una retribución económica, pero nunca podrá estar por encima del directorio formado por los seguidores de la institución, que es quien al final del día toma las decisiones clave. Al respecto, Bloom dijo: "Mi participación es muy secundaria, no estoy involucrado en absoluto en el día a día, ese es el papel del equipo ejecutivo y de la junta directiva". A lo que agregó: "Me veo dando muchos consejos estratégicos y conocimiento a la gente del club y también con mis 16 años de experiencia y contactos en el fútbol creo que puedo abrir muchas puertas". Y efectivamente allí está la clave, porque en el fondo las herramientas que trae son las mismas que ha aplicado con éxito en otros clubes. Primero en el Brighton, equipo del cual es fanático desde pequeño, y luego en el Union Saint-Gilloise de Bélgica y en el menos conocido Melbourne Victory de Australia. De esos tres, el belga es el caso que más se asemeja a lo que quieren hacer con los escoceses. Cuando invirtió allí en 2018, estaban en segunda división y cerca de caer a tercera. Y aunque le tardó 3 años ascenderlo a primera, para la temporada 24-25 se consagraron campeones de la liga luego de más de 90 años. Una racha incluso más larga que la que tiene el Hearts con 66 temporadas. El secreto de su estrategia reside en la buena política de scouting de jugadores. La piedra fundamental detrás de la intervención es Jamestown Analytics. Se trata de la propia empresa de Tony Bloom dedicada a capturar y procesar millones de datos relacionados a jugadores y otros aspectos relacionados al fútbol. Así logran información privilegiada para evaluar talentos y planificar partidos. Obviamente, a raíz de la inversión, el Hearts puede hacer uso de todas esas herramientas. Lo fantástico del sistema es que detecta jugadores que no están en el radar y por lo tanto baja muchísimo ese riesgo de tener que hacer una inversión millonaria por un futbolista que quizás después no funciona. Cualquiera se le animaría a la Old Firm si puede traer a Messi o a Cristiano Ronaldo, incluso estando al final de sus carreras. Aquí ficharon al griego Kisidiris, quien llegó libre desde la liga eslovaca, y a Claudio Braga, por el que pagaron apenas 40.000 libras procedente de la segunda categoría de Noruega. Les pedimos que digan en los comentarios si alguno los conocía antes del comienzo de la temporada, porque nosotros no. Además de estas contrataciones para las temporadas cercanas, el trabajo de largo plazo también está más que claro: fortalecer las academias a través del trabajo llamado The Hearts Way. Al respecto, la directora técnica de desarrollo, Shelley Kerr, dijo: "The Hearts Way es uno de los primeros proyectos en los que empecé cuando me uní al club. Queremos más jugadores formados en casa y esto esperamos que aporte claridad sobre lo que intentamos conseguir. Siempre estamos observando las tendencias dentro del juego y lo que funcionaba hace 5 años puede que no sea adecuado por ahora. Necesitamos tener un camino cohesivo y asegurarnos de que
todo se alinea con el modelo de Jamestown. Las semillas están plantadas. Habrá que esperar a ver cuándo empiezan a cosecharse los frutos. En cuanto a las decisiones deportivas, una vez ya realizado el scouting, había que encontrar un director de orquesta que se ajuste a este sistema. En dicho sentido, un mes antes de la llegada de Bloom, el club había contratado a Derek McInnes como entrenador. El palmarés de Derek muestra una Copa de Escocia ganada con el Aberdeen y 2 campeonatos de segunda división, uno con el Kilmarnock y otro con el St. Johnstone FC. Claramente no es un entrenador estrella, algo que, viendo el historial de Bloom, es una buena noticia porque tampoco se caracteriza por traer entrenadores de alto perfil. El caso más emblemático es lo que hizo con Roberto De Zerbi en el Brighton. El italiano, de buenas campañas en Sassuolo y algún éxito con el Shakhtar, llegó para reemplazar a Potter en la mejor liga del mundo. La presión era enorme. Sin embargo, logró por primera vez que el equipo disputase torneos europeos, por lo que la decisión de apoyar a McInnes no sorprendió y la confianza se reafirmó. Imagínense lo que sería si el Hearts no solo logra ganar la liga, sino que después tiene un muy buen rendimiento a nivel europeo, porque ese es el otro gran objetivo de Bloom en este equipo: impulsar a Escocia dentro del fútbol continental. Algo que históricamente tanto al Celtic como al Rangers les ha costado. Los verdiblancos apenas cuentan con una Champions ganada en 1967, mientras que los de azules ganaron la Recopa de Europa en 1972. Creo que podemos marcar una diferencia real y que el Hearts puede convertirse en un factor clasificándose regularmente para la fase de grupos de torneos europeos. Y cuando estemos allí ganando partidos y teniendo algo de éxito, ayudará a elevar el coeficiente, lo que significa que los campeones de Escocia pasarán directamente a la fase de grupos de la Champions League. Esa última parte es clave. Tal como vimos en este otro video del canal, la cantidad de cupos europeos que recibe cada país depende de los resultados en dichas competencias que tengan justamente los clubes que los representan. Es decir, si a los equipos escoceses les va mejor, entonces eventualmente Escocia tendrá más cupos. Lo que plantea Tony no es otra cosa que un beneficio para todos los conjuntos de Escocia. Si el Hearts logra campeonar y luego tiene una buena performance en Champions League, entonces Rangers y Celtic también se verán favorecidos. Aunque para que todo eso ocurra, primero deben consolidar esta gran campaña que están realizando. Lo cierto es que hay muchos especialistas que realmente creen que lo pueden lograr. Chris Sutton, ex delantero y múltiple campeón con Celtic, dijo: "Creo que el Hearts puede ganar el título, realmente lo creo. En parte por la forma en la que han fichado, en parte por el entrenador, en parte por su estado de forma y en parte por la forma en que están jugando Celtic y Rangers. Además, no compiten en Europa, hay muchos factores a su favor. Definitivamente todas las miradas están puestas en lo que pueda hacer el equipo en las próximas temporadas". Bloom abrió la puerta para soñar con romper la vieja firma. Los fanáticos de los corazones, que como vimos son increíblemente fieles, no dan más de la expectativa. Si hay alguien que se lo merece, son ellos. No olviden suscribirse, cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos la próxima.